Luz en la oscuridad. ¿Cómo mantenerte positivo en tiempos difíciles? Prólogo. El despertar en la tormenta. Bienvenidos a este refugio de calma. Si estás escuchando estas palabras, es probable que te encuentres en medio de una tormenta o quizás estés sintiendo el frío de una sombra que parece no querer marcharse. Lo primero que quiero decirte es lo siguiente: no estás aquí por accidente. Este momento de oscuridad que atraviesas, por doloroso que parezca, no es el final de tu camino, sino el escenario donde está a punto de ocurrir tu transformación más profunda. A menudo vemos las crisis como muros insuperables, como abismos que amenazan con tragarse nuestra paz. Pero, ¿y si hoy decidimos cambiar la lente con la que miramos? Imagina por un instante que esta dificultad no ha venido a destruirte, sino a despertarte. Las crisis son en esencia catalizadores de cambio. Son el martillo que rompe la cáscara de nuestra vieja identidad para permitir que algo más fuerte y auténtico emerja desde nuestro interior. Como el carbón que necesita presión para ser diamante o la semilla que debe romperse en la oscuridad de la tierra para convertirse en árbol, tú estás en un proceso de expansión. Es importante que aclaremos algo desde el principio. Cuando hablamos de mantener la luz o de tener una energía positiva, no estamos hablando de una felicidad ciega o de ignorar el dolor. No estamos aquí para practicar la positividad tóxica que te pide que sonrías mientras tu mundo se desmorona. Negar la realidad es una forma de huida, y la huida nunca trae paz. La verdadera positividad es mucho más valiente que eso. Es la capacidad de mirar a la oscuridad a los ojos, reconocer su presencia, sentir el frío de la incertidumbre y, a pesar de todo, elegir la perspectiva que te empodera. Ser positivo en tiempos difíciles significa aceptar lo que sucede, pero negarse a ser una víctima de las circunstancias. Es entender que, aunque no puedes controlar la dirección del viento, siempre, absolutamente siempre, tienes el poder de ajustar tus velas. La positividad es una decisión consciente, un músculo que se entrena en el campo de batalla, no en la comodidad de los días soleados. Es elegir ver la oportunidad de aprendizaje donde otros solo ven pérdida. Es elegir la esperanza no porque las señales externas sean perfectas, sino porque tu luz interna es más fuerte que cualquier sombra exterior. En este audiolibro que hoy comenzamos, te invito a emprender un viaje que va mucho más allá de la simple supervivencia. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en modo de emergencia, simplemente tratando de llegar al final del día, aguantando la respiración hasta que pase el temporal. Pero la promesa de estas páginas y de estos minutos que compartiremos es distinta. Queremos llevarte de la supervivencia a la plenitud. A lo largo de los próximos capítulos exploraremos cómo reprogramar tu mente para que trabaje a tu favor y no en tu contra. Aprenderemos a soltar el peso muerto de lo que no podemos controlar y a construir un blindaje emocional que proteja tu paz interior. No importa cuán densa sea la niebla hoy, el sol no ha dejado de existir, solo está temporalmente oculto. Te pido que durante este tiempo dejes de lado el juicio y te permitas recibir estas palabras con el corazón abierto. Estás a punto de descubrir que dentro de ti reside una fuerza inquebrantable que solo se manifiesta cuando la noche es más oscura. Este es tu despertar. Esta es tu oportunidad para dejar de ser un pasajero de tus miedos y convertirte en el arquitecto de tu propio estado emocional. Prepárate, respira profundamente y camina conmigo. Vamos a encender esa luz que nadie, ni ninguna circunstancia podrá volver a apagar. Porque incluso en la oscuridad más profunda, un solo fósforo encendido es suficiente para mostrar el camino. Bienvenido a Luz en la Oscuridad. Tu transformación comienza ahora. Capítulo 1. La psicología de la esperanza. Para entender cómo mantener la luz en medio de la penumbra, primero debemos comprender la maquinaria que procesa nuestra realidad, el cerebro humano.
Cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, nuestro sistema biológico no siempre es nuestro mejor aliado de forma automática. El estrés no es solo un sentimiento, es una respuesta química y eléctrica que transforma nuestra percepción del mundo. Cuando la incertidumbre golpea, una pequeña estructura en el centro de tu cerebro llamada amígdala toma el control. Su función es la supervivencia pura, activando el modo de lucha, huida o parálisis. En este estado, el cerebro prioriza las amenazas. Se vuelve experto en detectar peligros, lo que explica por qué, cuando estás bajo presión, parece que todo lo que sucede es negativo. Tu capacidad de razonamiento lógico, situada en la corteza prefrontal, se debilita. Es como si la niebla bajara y no pudieras ver el camino más allá de tus pies. Sin embargo, la maravilla del ser humano es la neuroplasticidad, la capacidad de tu cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones. Reprogramar el cerebro bajo estrés no significa eliminar la respuesta de miedo, sino entrenar a la mente para que la calma sea la respuesta dominante. Al practicar la observación consciente de nuestros pensamientos, podemos enseñar a nuestras neuronas a no reaccionar ante cada sombra, permitiendo que la lógica y la esperanza vuelvan a tomar el mando. Es fundamental distinguir entre dos tipos de mentalidad que a menudo se confunden, pero que tienen resultados diametralmente opuestos: el optimismo ingenuo y el optimismo resiliente. El optimismo ingenuo es una trampa peligrosa. Es la creencia de que las cosas mejorarán simplemente porque sí, sin fundamento y negando la gravedad del problema. Es la persona que ve el barco hundiéndose y decide ignorar el agua porque todo saldrá bien. Este enfoque suele llevar a la decepción y al colapso emocional cuando la realidad se impone. Por el contrario, el optimismo resiliente, que es la base de la verdadera esperanza, es mucho más robusto. El optimista resiliente acepta la brutalidad de la realidad. Reconoce que hay una tormenta, que el agua está entrando en el barco y que el peligro es real. Pero al mismo tiempo mantiene la convicción inquebrantable de que posee las habilidades, la fuerza o la capacidad de aprender para superar la situación. No espera que el problema desaparezca de arte de magia, se prepara para navegar a través de él. Esta forma de esperanza es activa, no pasiva. Es la psicología de quien dice: esto es difícil, esto duele, pero yo soy capaz de encontrar una salida. Dentro de este proceso de reprogramación y fortalecimiento hay una herramienta que subestimamos constantemente: el diálogo interno. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos son las semillas de nuestra realidad. Tu cerebro escucha cada pensamiento que emites y lo procesa como una instrucción. Si te repites constantemente "no puedo con esto", "soy un fracaso" o "esto nunca va a terminar", estás configurando tu biología para el fracaso. Estás enviando señales de estrés que cierran tus capacidades creativas y agotan tu energía física. El poder de las palabras reside en su capacidad para cambiar nuestra química interna. No se trata de usar afirmaciones vacías, sino de cambiar la narrativa del victimismo por la narrativa de la capacidad. En lugar de preguntarte "¿por qué me pasa esto a mí?", lo cual te posiciona como una víctima indefensa, puedes empezar a decirte "¿cómo puedo usar esto?". Cambiar un "tengo que hacer esto" por un "elijo enfrentar esto" devuelve el poder a tus manos. Imagina que tus pensamientos son como los senderos en un bosque. Cada vez que tienes un pensamiento negativo y lo refuerzas con palabras de derrota, ese sendero se hace más profundo y fácil de caminar. Pero cada vez que, conscientemente, eliges una palabra de aliento, de posibilidad o de fortaleza, empiezas a marcar un nuevo camino. Al principio será difícil, habrá maleza y querrás volver al sendero antiguo, pero con la repetición, el nuevo camino de la esperanza se volverá tu ruta principal. La psicología de la esperanza no es un regalo con el que algunos nacen y otros no, es una disciplina. Es la decisión diaria de observar el funcionamiento de tu cerebro, de rechazar la ingenuidad en favor de una resiliencia real, y de vigilar tu lenguaje como si tu vida dependiera de ello, porque en gran medida la calidad de tu vida sí depende de ello.
Al entender estos mecanismos, dejas de ser un espectador de tus propias emociones y te conviertes en el capitán que, incluso en la noche más oscura, sabe que su brújula interna apunta hacia el norte. Recuerda que tu mente es un jardín. Si no plantas flores de esperanza conscientemente, las malezas del miedo crecerán por sí solas. La buena noticia es que tú eres el jardinero, y hoy tienes las herramientas para empezar a sembrar una nueva mentalidad. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada palabra de aliento que te das, cada vez que eliges una oportunidad en la crisis, estás construyendo una estructura mental inquebrantable. Mantén tu atención en las posibilidades, cuida lo que te dices al despertar y al dormir, y recuerda que la esperanza es el combustible que te permitirá caminar 1 kilómetro más cuando el mundo te diga que te detengas. Estás reprogramando tu destino, un pensamiento a la vez. Capítulo 2. El arte de soltar lo que no puedes controlar. Uno de los mayores ladrones de nuestra paz interior es la ilusión de control. Vivimos gran parte de nuestras vidas intentando manipular variables externas, personas y situaciones que están completamente fuera de nuestro alcance. Esta resistencia a la realidad genera un desgaste energético devastador. Imagina por un momento que tu energía vital es como una batería limitada. Cada vez que te preocupas por la opinión de alguien más, por las decisiones políticas de un país, por el clima o por los errores que cometiste en el pasado, estás permitiendo que aplicaciones en segundo plano agoten tu batería sin producir ningún resultado útil. Identificar el gasto de energía innecesario en preocupaciones externas es el primer paso hacia la libertad emocional. Debemos aprender a distinguir entre nuestra zona de influencia y nuestra zona de preocupación. La zona de preocupación es vasta, incluye el futuro incierto, el juicio de los demás y las crisis globales. La zona de influencia, sin embargo, es pequeña y manejable. Incluye tus acciones, tus palabras, tus decisiones y tu actitud. Cuando pones tu energía en lo que no puedes cambiar, te sientes impotente, agotado y ansioso. Pero cuando retiras esa energía de lo externo y la traes de vuelta a casa, a lo que sí depende de ti, experimentas un aumento inmediato de poder personal. La pregunta que debe guiar tus días es simple. ¿Tengo el control directo sobre esto? Si la respuesta es no, entonces preocuparse no es una muestra de responsabilidad, es una forma de autosabotaje. Para procesar este desapego, existe una herramienta poderosa denominada la aceptación radical. Muchas personas confunden la aceptación con la rendición o con la aprobación, pero son conceptos totalmente distintos. Aceptar radicalmente algo no significa que te guste, que estés de acuerdo con ello o que no vayas a intentar cambiarlo en el futuro. Significa simplemente dejar de pelear contra el hecho de que lo que es, es. Cuando te resistes a una realidad dolorosa, generas un sufrimiento adicional. El dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es opcional y nace de la frase, esto no debería estar pasando. La aceptación radical consiste en decir, esto está sucediendo. Al aceptar la realidad sin filtros ni quejas internas, dejas de desperdiciar fuerza en negar lo que ya es un hecho. Es como dejar de nadar contra una corriente que es mucho más fuerte que tú. Solo cuando dejas de pelear contra el agua, puedes empezar a flotar y ver hacia dónde te lleva la orilla. Esta técnica despeja la mente de la bruma emocional y te permite ver con claridad cuáles son tus opciones reales. La aceptación es el suelo firme sobre el cual puedes empezar a construir algo nuevo. Sin ella estás intentando edificar sobre arenas movedizas. Una vez que hemos aceptado la realidad y hemos dejado de filtrar energía hacia lo incontrolable, el siguiente paso es enfocar la voluntad únicamente en el presente inmediato. La ansiedad vive en el futuro, en el qué pasará si, mientras que la depresión y la culpa suelen habitar en el pasado. El único lugar donde realmente tienes poder es en el aquí y el ahora. La mente humana tiene la tendencia de querer resolver los problemas de los próximos 10 años en una sola tarde, y eso es lo que causa el colapso. La clave para mantenerte positivo en tiempos difíciles es reducir tu horizonte de tiempo. Si el año parece demasiado pesado, enfócate en este mes. Si el mes te abruma, enfócate en esta semana.
Y si incluso el día de hoy se siente como una montaña imposible de escalar, enfócate únicamente en la próxima hora o en los próximos 5 minutos. ¿Qué es lo más importante que tienes que hacer justo ahora? Quizás es simplemente respirar, terminar un informe, preparar una comida saludable o caminar unos minutos. Al enfocar tu voluntad en el presente inmediato, recuperas la sensación de logro. Cada pequeña tarea completada envía una señal a tu cerebro de que todavía tienes las riendas de tu vida. La paz no se encuentra al final de un largo túnel, se encuentra en la calidad de tu atención en este preciso instante. Soltar lo que no puedes controlar no es un acto de debilidad, sino el acto de inteligencia más profundo que un ser humano puede realizar. Es elegir ser un guerrero que sabe elegir sus batallas, guardando toda su fuerza para aquello que realmente puede transformar. Cuando dejas de intentar cargar el mundo sobre tus hombros, tus manos quedan libres para trabajar en tu propia luz. La libertad comienza en el momento en que decides que no necesitas que el mundo sea perfecto para estar bien. Necesitas simplemente estar presente, ser consciente y actuar con integridad en el único momento que realmente te pertenece. Este. Capítulo 3. Blindaje emocional y dieta mental. Nuestra mente es un ecosistema delicado que reacciona constantemente a los estímulos que recibe del exterior. En la era de la hiperconectividad, nos hemos convertido en consumidores pasivos de un flujo interminable de datos, imágenes y opiniones. Sin embargo, así como cuidamos los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo para mantenernos sanos, es vital cuidar la información que permitimos que entre en nuestra psique. El concepto de dieta mental se refiere a la selección consciente de los contenidos que consumimos. La sobreinformación y el bombardeo constante de noticias negativas generan un estado de alerta permanente en nuestro sistema nervioso, una sensación de peligro inminente que agota nuestras reservas de dopamina y eleva el cortisol. Aprender a filtrar la información no es un acto de ignorancia, sino un acto de higiene mental. El mundo siempre tendrá tragedias y conflictos, pero consumirlos minuto a minuto no te hace más empático, ni más capaz de ayudar, solo te hace más impotente y ansioso. El blindaje emocional comienza cuando estableces horarios específicos para informarte, evitando que las malas noticias sean lo primero que ves al despertar, o lo último que procesas antes de dormir. Al limitar el acceso de los algoritmos de redes sociales a tu atención, recuperas la soberanía sobre tu estado de ánimo. Debes preguntarte con honestidad, ¿esta información me construye o me destruye? ¿Me ofrece una solución o simplemente alimenta mi miedo? Si la respuesta es la destrucción o el miedo, es momento de cerrar la pestaña y proteger tu paz. Este blindaje no solo se construye frente a las pantallas, sino también frente a las personas con las que compartimos nuestra vida. El impacto de tu entorno social en tu vibración energética es inmenso y a menudo subestimado. Los seres humanos somos criaturas sociales con neuronas espejo, lo que significa que tendemos a imitar y absorber los estados emocionales de quienes nos rodean. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan constantemente, que critican todo lo que ven o que viven sumergidas en el pesimismo, tu propia vibración empezará a descender por simple resonancia. Es como intentar mantener una llama encendida en medio de un vendaval. Evaluar tu entorno no significa abandonar a quienes sufren, sino aprender a diferenciar entre quienes están pasando por un mal momento y quienes han hecho del drama su estilo de vida. Tu energía es tu recurso más valioso para salir adelante en tiempos difíciles. Por ello, tienes el derecho y la obligación de rodearte de personas que, aunque reconozcan la dificultad, elijan hablar de soluciones, de esperanza y de crecimiento. Busca aquellos vínculos que te desafíen a ser mejor, que validen tus sueños y que te recuerden tu valor cuando tú lo olvides. El blindaje emocional implica poner límites claros, saber decir no a conversaciones que te drenan y elegir conscientemente círculos sociales que nutran tu espíritu. Finalmente, para sobrevivir a las tormentas más intensas, es necesario crear un santuario mental. Este no es un lugar físico, sino un espacio interior de refugio al que puedes acudir cuando el ruido externo se vuelve insoportable.
Durante las crisis, el caos parece invadirlo todo, pero si has cultivado este santuario, siempre tendrás un rincón de orden y silencio dentro de ti. Crear este espacio requiere práctica constante a través de la meditación, la respiración o la visualización creativa. Imagina un lugar donde nada ni nadie puede dañarte, donde las opiniones ajenas no llegan y donde el tiempo se detiene. Este santuario es el centro de tu huracán. Mientras todo afuera gira con violencia, en el centro hay una calma absoluta. Este refugio interno se fortalece cada vez que dedicas unos minutos al silencio total. En esos momentos de quietud, te desconectas del rol de trabajador, de padre, de hijo o de ciudadano preocupado, y simplemente conectas con tu esencia más pura. Al habitar tu santuario mental, recuerdas que tu identidad no está definida por tus problemas, sino por la conciencia que observa esos problemas. Cuando el mundo exterior se vuelva demasiado oscuro, cierra los ojos y regresa a casa, a ese espacio de luz que tú mismo has construido. El blindaje emocional y la dieta mental no son muros para aislarnos del mundo, sino filtros para interactuar con él desde una posición de fuerza y no de vulnerabilidad. Al elegir lo que escuchas, lo que ves y con quién hablas, estás tomando el control de la materia prima con la que construyes tu realidad. Recuerda que tú eres el guardián de tu propia mente. Nadie puede entrar en ella y sembrar semillas de desesperanza, a menos que tú le abras la puerta. Mantén tu guardia en alto, selecciona con sabiduría y protege ese santuario interior donde reside tu verdadera luz. Capítulo 4. El poder de la gratitud en la escasez. Hablar de gratitud cuando la abundancia nos rodea es sencillo, casi natural. Pero practicar la gratitud cuando estamos atravesando un desierto emocional o financiero parece, a primera vista, una contradicción o incluso una burla. Sin embargo, es precisamente en los momentos de escasez cuando la gratitud se convierte en una herramienta de supervivencia y transformación radical. No se trata de un ejercicio de cortesía social, sino de una intervención profunda en nuestra biología. La neurociencia de agradecer cuando parece que no hay nada que agradecer nos revela que la gratitud es capaz de reconfigurar nuestras rutas neuronales. Cuando practicamos la gratitud, el cerebro libera dopamina y serotonina, los dos neurotransmisores principales responsables de nuestras sensaciones de felicidad y bienestar. Al enfocarnos intencionalmente en lo que sí tenemos, por pequeño que sea, obligamos al cerebro a desviar su atención de la amígdala, el centro del miedo, y activar la corteza prefrontal lateral. Esto es vital en tiempos de crisis porque la gratitud reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, permitiendo que nuestro sistema inmunológico se fortalezca y nuestra claridad mental regrese. No agradecemos porque nos sentimos bien, agradecemos para empezar a sentirnos bien. Es una inversión química que realizas en tu propio sistema para romper el ciclo de la angustia. Para bajar esta teoría a la tierra y convertirla en una práctica diaria, existe un método sumamente efectivo, el ejercicio de los 3 destellos diarios. En los días más oscuros, pedirle a la mente que enumere grandes bendiciones puede resultar frustrante. Por eso, buscamos destellos. Un destello es una microvictoria, un detalle casi imperceptible que por un segundo trajo un matiz diferente a tu día. Puede ser el calor de la primera taza de café por la mañana, un mensaje de texto inesperado, el color del cielo al atardecer o simplemente el hecho de haber tenido la fuerza para levantarte de la cama. La clave de este ejercicio es la especificidad y la escritura. Al final del día, antes de cerrar los ojos, identifica 3 de estos destellos. Al escribirlos, obligas a tu cerebro a revivir la experiencia positiva, lo que duplica el beneficio neuroquímico. Con el paso de los días, este ejercicio entrena a tu mente para que se convierta en una cazadora de luz. Empiezas a pasar el día buscando activamente esos 3 momentos, lo que altera tu percepción de la realidad. Ya no eres alguien que sufre pasivamente la escasez, sino alguien que busca tesoros en medio del polvo. Esta práctica acumulativa crea una base de resiliencia que te permite sostener la esperanza incluso cuando los grandes problemas aún no se han resuelto. Esta nueva perspectiva nos lleva al punto más desafiante y a la vez más liberador.
transformar la carencia en una oportunidad de aprendizaje. La escasez, ya sea de tiempo, de dinero, de salud o de afecto, suele ser vista como un vacío que debe ser llenado desesperadamente. Pero si aplicamos la alquimia de la gratitud, podemos empezar a ver ese vacío como un espacio de revelación. La escasez nos obliga a ser creativos, nos despoja de lo superfluo y nos muestra de qué estamos hechos realmente. Agradecer por la dificultad no significa disfrutar del dolor, sino reconocer que esa carencia está puliendo una faceta de tu carácter que la comodidad nunca pudo tocar. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este momento de falta? Quizá te está enseñando disciplina, o tal vez te está mostrando quiénes son tus amigos verdaderos. Quizás la escasez de opciones te está obligando a tomar finalmente esa decisión valiente que habías postergado por años. Cuando agradeces por la lección antes de que el problema se resuelva, estás declarando que tu paz interior no depende de tus circunstancias externas. Estás transformando un no tengo en un estoy aprendiendo a ser. Esta es la forma más elevada de poder mental. La gratitud en tiempos de escasez es un acto de rebeldía. Es negarse a ser definido por lo que falta y elegir ser construido por lo que queda. Al mantener este estado de apreciación, mantienes las puertas de tu mente abiertas a las soluciones. El miedo cierra puertas, la gratitud las abre de par en par. Recuerda que la abundancia no es tener mucho, sino la capacidad de apreciar lo suficiente. Empieza hoy con tus 3 destellos y observa cómo poco a poco la percepción de tu mundo comienza a iluminarse desde adentro hacia afuera. Capítulo 5. Rutinas de mañana para una mente inquebrantable. La forma en que cruzas el umbral entre el sueño y la vigilia determina el tono de toda tu existencia. La mayoría de las personas comienzan su jornada entregando su poder al mundo exterior. Revisan el teléfono, se inundan de noticias o saltan de la cama con el estrés de las obligaciones pendientes. Sin embargo, para construir una mente inquebrantable, es imperativo reclamar la primera hora del día como un espacio sagrado. El ritual del silencio es la piedra angular de esta transformación. No se trata simplemente de la ausencia de ruido, sino de la presencia de uno mismo. Al dedicar los primeros minutos del día al silencio o a una meditación guiada, estás entrenando a tu cerebro para que sea un lago tranquilo antes de que caigan las piedras del caos cotidiano. El silencio matutino permite que el sistema nervioso se regule. En lugar de iniciar el día en un estado de alerta roja, la meditación guía tus ondas cerebrales hacia un estado de coherencia. Es el momento de observar los pensamientos sin identificarte con ellos, reconociendo que tú no eres tus preocupaciones, sino el observador que las percibe. Este espacio de quietud actúa como un ancla. Cuando el día se vuelva turbulento y los desafíos aparezcan, tendrás un punto de referencia interno al que regresar. El silencio te otorga la claridad necesaria para distinguir entre lo urgente y lo importante, permitiéndote responder a la vida en lugar de simplemente reaccionar ante ella. Una vez que la mente ha encontrado su centro, el siguiente paso es despertar el templo que la sostiene, el cuerpo. El movimiento consciente no tiene por qué ser una rutina de ejercicio extenuante. Puede ser una caminata vigorosa, estiramientos profundos o cualquier actividad que conecte la respiración con el músculo. Lo que buscamos aquí es activar la farmacia natural de tu cuerpo. Al moverte, el cerebro comienza a segregar endorfinas, dopamina y serotonina, el cóctel químico de la felicidad y la resiliencia. Estas sustancias no solo mejoran tu estado de ánimo, sino que actúan como analgésicos naturales para el dolor emocional y el estrés. El movimiento consciente es un recordatorio físico de tu vitalidad. En tiempos difíciles, es común sentir una pesadez que nos invita a la inacción y al letargo. Romper esa inercia mediante el movimiento es un acto de voluntad que le dice a tu subconsciente: estoy vivo, estoy presente y tengo el control de mi energía. Cuando sudas o te estiras con intención, estás liberando la tensión acumulada en los tejidos y permitiendo que la energía fluya de nuevo. Este despertar físico prepara tu sistema para sostener el peso de las decisiones diarias,
con una postura de fortaleza, no de derrota. El cuerpo lidera y la mente lo sigue. Si mueves tu cuerpo con determinación, tu pensamiento se volverá igualmente decidido. Con la mente en calma y el cuerpo activado, llega el momento de la visualización creativa. La mayoría de las personas pasan horas visualizando problemas, ensayando mentalmente escenarios catastróficos y reviviendo fracasos potenciales. Esto es en realidad una visualización negativa poderosa que atrae aquello que tememos. Para cultivar una mente inquebrantable, debemos invertir ese proceso y practicar la visualización de soluciones. Esto no es una fantasía infantil, es un ensayo cognitivo. Al cerrar los ojos y visualizarte resolviendo con éxito un conflicto, manteniendo la calma ante una provocación o encontrando una salida creativa a una dificultad financiera, estás creando un mapa mental que tu cerebro seguirá cuando llegue el momento de actuar. La visualización creativa de soluciones entrena a tu cerebro para reconocer oportunidades que antes eran invisibles. Cuando te ves a ti mismo actuando con sabiduría y confianza, tu cerebro no distingue del todo entre la realidad y lo que imaginas con intensidad emocional. Al practicar esto cada mañana, estás construyendo una memoria del futuro. Estás acostumbrando a tu sistema a la idea del éxito y la superación. En lugar de preguntarte, ¿qué pasa si todo sale mal?, empiezas a preguntarte con convicción, ¿cómo se sentirá cuando lo resuelva? Esta práctica cambia tu vibración de la preocupación a la anticipación positiva, convirtiéndote en una persona que busca caminos en lugar de muros. Estas tres columnas, el silencio, el movimiento y la visualización, forman un escudo invisible. Una rutina de mañana no es una tarea más en tu lista de pendientes, es el entrenamiento del guerrero antes de la batalla. Al dedicar tiempo a cultivar tu luz interna antes de interactuar con la oscuridad del mundo, te aseguras de que tu energía sea la que influya en el entorno, y no al revés. Una mente inquebrantable no es aquella que nunca siente miedo, sino aquella que ha decidido, cada mañana, que su propósito y su paz son más grandes que cualquier circunstancia externa. Comienza mañana mismo. No necesitas una hora. Comienza con 15 minutos. 5 de silencio, 5 de movimiento y 5 de visualización. Verás cómo poco a poco la estructura de tus días empieza a cambiar y la luz que cultivas al amanecer se mantiene encendida mucho después de que se ponga el sol. Capítulo 6. Resiliencia. Doblarse para no romperse. Existe una enseñanza milenaria que la naturaleza nos ofrece de manera silenciosa pero contundente. La filosofía del bambú. Si observas un bosque de bambú durante una tormenta feroz, notarás algo asombroso. Mientras los robles más robustos y antiguos resisten con rigidez, luchando contra la fuerza del viento hasta que sus troncos se parten o sus raíces son arrancadas, el bambú se dobla. Se inclina profundamente, a veces rozando el suelo con sus ramas, pero no se rompe. Cuando la tormenta amaina, el bambú recupera su posición vertical más fuerte y limpio que antes. Esta es la esencia de la resiliencia, la flexibilidad frente a la rigidez mental. La rigidez mental es la insistencia de que la vida debe ser exactamente como nosotros planeamos. Es el debería que nos carcome por dentro cuando las cosas salen mal. Cuando nos aferramos rígidamente a una expectativa, cualquier cambio inesperado nos quiebra. En cambio, desarrollar una mente como el bambú significa aceptar que la tormenta está aquí y que nuestra mejor defensa no es la resistencia bruta, sino la adaptabilidad. Ser flexible no es ser débil, es poseer una fuerza interior tan grande que no necesita demostrarse mediante la dureza. La resiliencia es la capacidad de absorber el impacto, aprender del movimiento y volver a ponerse en pie con una sabiduría renovada. Para transitar este proceso de doblarse sin romperse, debemos cambiar la pregunta fundamental que nos hacemos cuando el dolor golpea nuestra puerta. La mayoría de nosotros, ante la adversidad, caemos en la trampa del ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué la vida es tan injusta? Esta pregunta es un callejón sin salida,
busca culpables, nos ancla en el pasado y nos coloca en una posición de víctimas indefensas. El por qué drena nuestra energía y nos mantiene mirando hacia atrás, hacia un mundo que ya no existe. La verdadera resiliencia surge cuando tenemos la valentía de sustituir el por qué por el para qué. Encontrar el para qué es una búsqueda de sentido. No es negar el dolor, sino darle una dirección. ¿Para qué me está sirviendo esta experiencia? Quizás para descubrir una fuerza que no sabía que tenía, para desarrollar una empatía más profunda con los que sufren o para redireccionar mi vida hacia algo más auténtico. El para qué nos proyecta hacia el futuro y nos otorga la soberanía sobre nuestra narrativa personal. Cuando le asignas un propósito a tu sufrimiento, el sufrimiento deja de ser simplemente dolor y se convierte en un proceso de alquimia emocional. Como decía Viktor Frankl, el hombre que encuentra un sentido a su sacrificio es capaz de soportar casi cualquier cómo. A lo largo de la historia, la fuerza del espíritu humano ha dejado huellas imborrables que confirman que somos capaces de florecer en los terrenos más áridos. Pensemos en aquellos que, habiéndolo perdido todo en guerras o desastres, reconstruyeron sus vidas sobre las cenizas, no con amargura, sino con una determinación feroz de honrar la existencia. Recordemos a figuras que, desde una celda o una cama de hospital, escribieron las obras más inspiradoras de la humanidad. Estas historias de superación no son anomalías, son recordatorios de lo que tú también llevas dentro. El espíritu humano tiene una capacidad de recuperación que desafía la lógica biológica. Cuando escuchamos sobre alguien que transformó una tragedia personal en una fundación para ayudar a otros, o de aquel que tras un fracaso estrepitoso se levantó para crear algo 1000 veces más grande, estamos viendo la resiliencia en acción. Estas personas no eran superhéroes, eran seres humanos que decidieron no romperse. Entendieron que sus cicatrices no eran marcas de vergüenza, sino medallas de batalla que contaban la historia de su supervivencia. Tú eres parte de esa misma estirpe de resistencia. Cada vez que decides levantarte después de una caída, estás escribiendo tu propia historia de superación, una que puede servir de faro para alguien que todavía está en medio de su propia oscuridad. Doblarse para no romperse requiere humildad para aceptar que no tenemos todas las respuestas y coraje para seguir caminando a pesar de la incertidumbre. La resiliencia no es volver a ser quien eras antes de la crisis, es convertirte en alguien nuevo, alguien que integra la herida y la transforma en sabiduría. La próxima vez que sientas que la presión de la vida es insoportable, recuerda al bambú. No luches contra el viento con rigidez, fluye con él. Dobla tus ramas, busca el propósito oculto en la ráfaga y confía en que tus raíces, alimentadas por la esperanza y el sentido, te mantendrán firme. La tormenta pasará, siempre lo hace, y cuando el cielo se aclare, no solo estarás de pie, sino que serás más alto, más flexible y más fuerte de lo que jamás imaginaste. Tu espíritu es inquebrantable, no porque no pueda ser herido, sino porque tiene la capacidad infinita de sanar y volver a elevarse hacia la luz. Capítulo 7. Autocompasión, tu mayor aliada. En nuestra búsqueda de la positividad y la fortaleza mental, a menudo caemos en una trampa invisible, la autoexigencia implacable. Creemos que ser fuerte significa ser de hierro, y que cualquier signo de tristeza o cansancio es una grieta en nuestra armadura. Pero la verdadera resiliencia no se construye sobre la tiranía de uno mismo, sino sobre la base de la autocompasión. El primer paso para sanar y mantener la luz es eliminar la culpa por sentirse mal en los días difíciles. Vivimos en una cultura que nos empuja a estar siempre bien, pero forzar una sonrisa cuando el alma está cansada no es optimismo, es agotamiento emocional. Sentirse abrumado, triste o desanimado ante una crisis no es un fracaso de tu mentalidad, es una prueba de tu humanidad. La culpa es un peso adicional que no necesitas cargar. Cuando te castigas por no tener energía o por sentir miedo, estás añadiendo sufrimiento al dolor que ya existe. Imagina que estás tratando de caminar con una herida en la pierna y además te golpeas a ti mismo por caminar despacio. Es ilógico, ¿verdad?
Aprender a decirte, está bien no estar bien hoy, es un acto de liberación. Al validar tus emociones en lugar de reprimirlas, permites que fluyan y se disuelvan más rápido. La resistencia crea persistencia. La aceptación crea espacio para la paz. Una de las herramientas más transformadoras de la autocompasión es cambiar radicalmente nuestro diálogo interno, aprender a hablarte como le hablarías a un ser querido. Si un amigo cercano viniera a ti con el corazón roto, cansado de luchar y al borde de las lágrimas, ¿le dirías que es un débil? ¿Le recriminarías su falta de actitud positiva? ¿Le dirías que debería estar haciendo más? Por supuesto que no. Le ofrecerías una palabra de aliento, un abrazo, un espacio de escucha y le recordarías lo valiente que ha sido hasta ahora. Sin embargo, a menudo somos nuestros jueces más crueles. Nos decimos cosas que jamás nos atreveríamos a decirle a nadie más. La autocompasión es el arte de convertir ese juez interno en un aliado incondicional. Empieza a observar tus pensamientos y cuando detectes ese tono crítico y severo, detente y pregúntate, ¿es esto lo que le diría a alguien a quien amo? Si la respuesta es no, cambia el guión. Trátate con la misma ternura y paciencia que le ofrecerías a un niño que tiene miedo a la oscuridad. Este cambio en la frecuencia de tu voz interior no te vuelve blando, te vuelve íntegro. Te da la seguridad de que, pase lo que pase afuera, tú siempre serás tu lugar seguro. Finalmente, debemos redefinir nuestra relación con la quietud. En un mundo que mide el valor humano por la productividad, el descanso suele verse como una pérdida de tiempo o una debilidad. Pero en tiempos de crisis, el descanso es un acto de resistencia y sanación. No puedes verter agua de una vasija vacía. Si tu energía está agotada, tu capacidad para ser positivo, para tomar decisiones y para ayudar a otros desaparece. El descanso no es un premio que te ganas después de haber sufrido lo suficiente. Es un requisito biológico y espiritual para continuar el camino. Dormir una hora más, tomarse una tarde de desconexión total o simplemente sentarse a respirar sin hacer nada es a menudo la decisión más productiva que puedes tomar. Durante el descanso, tu cerebro procesa las emociones, tu cuerpo repara los daños del estrés y tu espíritu recupera la perspectiva que el ruido del mundo le había robado. No te sientas culpable por retirarte del campo de batalla cuando tus fuerzas flaquean. Incluso el guerrero más valiente necesita bajar el escudo para que sus brazos recuperen la fuerza. Considera el descanso como una inversión sagrada en tu propia luz. La autocompasión es, en última instancia, el reconocimiento de que tú también eres digno de la bondad que tan generosamente entregas a los demás. No eres una máquina de superación personal, eres un ser vivo que siente, que duda y que a veces necesita ser sostenido. Al ser tu propio aliado, al hablarte con amor y al permitirte descansar, creas una base emocional tan sólida que ninguna tormenta externa podrá derribarte. Hoy, haz las paces contigo mismo, perdónate por tus días grises, abraza tu vulnerabilidad y recuerda que la luz más brillante es aquella que se nutre del cuidado y la paciencia. Capítulo 8. Gestión del miedo y la ansiedad. El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas del ser humano. En tiempos de incertidumbre, se manifiesta como un ruido constante de fondo, una vibración que altera nuestra paz y nos mantiene en un estado de hipervigilancia. Sin embargo, el miedo no es tu enemigo. Es una señal de alarma que, mal gestionada, se convierte en ansiedad. Para recuperar el mando de nuestra vida, debemos empezar por el puente que une la mente con el cuerpo, la respiración. Cuando la ansiedad ataca, nuestra respiración se vuelve superficial y rápida, enviando al cerebro el mensaje de que estamos bajo un ataque inminente. Las técnicas de respiración profunda son la herramienta más rápida y efectiva para calmar el sistema nervioso de forma biológica. Al inhalar profundamente, reteniendo el aire y exhalando de manera prolongada, activamos el nervio vago, que es el encargado de encender el sistema nervioso parasimpático, nuestra respuesta natural de relajación. Una técnica poderosa es la respiración en caja. Inhalar en 4 segundos, mantener el aire 4, exhalar en 4 y vaciar los pulmones durante 4 segundos más. Al hacer esto, le estás dando una instrucción directa a tu cerebro.
estamos a salvo. No puedes estar ansioso y respirar profundamente al mismo tiempo. Son estados fisiológicamente incompatibles. La respiración es el ancla que te devuelve al presente cuando el miedo intenta arrastrarte hacia el futuro. Una vez que el cuerpo está en calma, es momento de trabajar con los pensamientos. La ansiedad es, en esencia, un exceso de futuro mal gestionado. La mente tiene la tendencia natural de proyectar escenarios catastróficos, visualizando el peor resultado posible como si fuera una certeza inevitable. Este mecanismo, que alguna vez nos sirvió para evitar depredadores, hoy se vuelve contra nosotros creando películas de terror mentales sobre nuestras finanzas, nuestra salud o nuestras relaciones. Desmontar estos escenarios requiere que nos convirtamos en detectives de nuestra propia mente. Cuando un pensamiento catastrófico aparezca, no lo ignores ni lo combatas con fuerza bruta. Analízalo. Hazte 3 preguntas críticas. ¿Qué pruebas reales tengo de que esto va a suceder? ¿Qué probabilidad estadística existe de que este sea el resultado final? Y, la más importante, si ocurriera lo peor, ¿tengo la capacidad de sobrevivir y adaptarme? Al someter tus miedos al juicio de la lógica, la mayoría de ellos empiezan a perder su poder. Te darás cuenta de que la mayoría de las cosas que te han preocupado en la vida nunca sucedieron, y aquellas que sí ocurrieron, fuiste capaz de superarlas. La mente miente con frecuencia. No creas todo lo que piensas, especialmente cuando estás bajo presión. Sin embargo, el objetivo final no es simplemente eliminar el miedo, sino aprender a transmutarlo. El miedo es una forma de energía pura y muy potente. Es como el vapor. Si no tiene salida, hace explotar la caldera, pero si se canaliza, puede mover una locomotora. Convertir el miedo en combustible para la acción es el acto definitivo de maestría emocional. El miedo nos indica que algo nos importa, que hay algo valioso en juego. En lugar de permitir que ese miedo te paralice, utilízalo para prepararte. Si tienes miedo al futuro financiero, usa esa energía para aprender una nueva habilidad o revisar tus gastos. Si tienes miedo a la soledad, usa ese impulso para conectar con alguien que aprecias. El miedo se disuelve ante la acción enfocada. Cuando dejas de huir de lo que te asusta y empiezas a caminar hacia ello con una estrategia, la química de tu cuerpo cambia. La parálisis de la ansiedad se convierte en la adrenalina del desafío. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio de que algo es más importante que el miedo mismo. Gestionar la ansiedad no es una batalla que se gana una sola vez, sino una práctica diaria de autoconocimiento. Se trata de reconocer la opresión en el pecho, respirar a través de ella, cuestionar la narrativa de desastre que tu mente está tejiendo y finalmente usar esa tensión para dar el siguiente paso lógico hacia tu bienestar. Recuerda que eres el observador de tus emociones, no la emoción misma. El miedo puede estar en la habitación contigo, pero no tiene por qué llevar el volante de tu vida. Tú tienes el control, tú tienes la respiración, y tú tienes la capacidad de transformar tu temor en la fuerza más constructiva que jamás hayas conocido. Capítulo 9. Propósito y sentido en el caos. Cuando el mundo que conocemos se tambalea, la primera pregunta que suele surgir no es ¿cómo saldremos de esto?, sino ¿por qué nos está ocurriendo? En medio de la confusión, la sensación de vacío puede ser más devastadora que la crisis misma. Para encontrar luz en estos momentos, debemos acudir a uno de los testimonios más poderosos de la historia moderna, la búsqueda de significado según Viktor Frankl. Psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, Frankl observó que aquellos que tenían más probabilidades de sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que poseían un para qué vivir. Frankl nos enseñó que el ser humano no busca la felicidad por sí misma, sino una razón para ser feliz. En el caos, el sentido no es algo que se encuentra tirado en el camino como un objeto perdido, es algo que uno decide crear.
Incluso en las condiciones más infrahumanas, Frankl descubrió que la última de las libertades humanas es la capacidad de elegir nuestra propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. El sentido puede hallarse en el trabajo, en el amor por otra persona, o lo más profundo de todo, en la forma en que decidimos afrontar un sufrimiento inevitable. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, y es ahí donde el caos se convierte en suelo fértil para el propósito. Para navegar en medio de la tormenta sin perder el rumbo, necesitamos instrumentos de precisión, y esos son nuestros valores personales. En tiempos de estabilidad, es fácil decir quiénes somos y qué valoramos, pero es en el caos donde esos valores se ponen a prueba y se convierten en nuestra brújula. Tus valores son esas verdades innegociables que definen tu esencia: la integridad, la bondad, la perseverancia, la honestidad o la creatividad. Cuando te sientas perdido, no busques respuestas en el exterior, mira hacia adentro y pregúntate: ¿qué valor quiero honrar hoy a pesar de lo que está sucediendo? Si valoras la generosidad, puedes ser generoso incluso cuando tienes poco. Si valoras la valentía, puedes actuar con coraje a pesar de tener miedo. Cuando alineas tus acciones con tus valores, recuperas una sensación de control interno que nada externo puede arrebatarte. La brújula de los valores no te promete que el mar se calmará, pero te garantiza que sin importar cuán alta sea la ola, no perderás tu norte. Actuar en coherencia con lo que consideras correcto genera una paz profunda, una satisfacción silenciosa que es el antídoto más eficaz contra la desesperanza. El caos puede despojarte de tus posesiones, de tu rutina o de tus planes, pero nunca puede despojarte de tu capacidad de ser la persona que has decidido ser. Existe además un secreto casi paradójico para recuperar la fuerza cuando nos sentimos agotados: el poder de la entrega. Los pequeños actos de servicio son herramientas extraordinarias que nos devuelven la fuerza. Cuando estamos sumergidos en nuestros propios problemas, nuestra visión se estrecha, nos volvemos hiperconscientes de nuestras heridas y nuestro dolor se magnifica. Sin embargo, en el momento en que dirigimos nuestra atención hacia las necesidades de otra persona, nuestra perspectiva se expande instantáneamente. Ayudar a otro, aunque sea con un gesto minúsculo, rompe el hechizo del aislamiento y nos recuerda que todavía tenemos algo valioso que ofrecer. Un acto de servicio no tiene que ser una hazaña heroica, puede ser escuchar con atención a alguien que se siente solo, ofrecer una palabra de aliento a un desconocido, compartir un conocimiento o simplemente sonreír a quien parece llevar una carga pesada. Estos actos generan lo que los psicólogos llaman el subidón del ayudante, una liberación química de oxitocina que nos hace sentir conectados y útiles. Al ser luz para otro, iluminamos inevitablemente nuestro propio camino. El servicio nos saca de la parálisis del yo y nos inserta en la corriente del nosotros. Nos devuelve la fuerza porque nos demuestra que incluso en nuestra mayor vulnerabilidad, conservamos el poder de impactar positivamente en el mundo. El propósito y el sentido no son lujos reservados para los tiempos de paz, son necesidades biológicas para la sobrevivencia en el caos. No esperes a que la situación sea perfecta para buscar un significado. Decide hoy que tu vida tiene sentido aquí y ahora, a través de la actitud que elijas, los valores que defiendas y el amor que decidas entregar. Encontrar el hilo conductor de tu propósito en medio del desorden es lo que transformará tu crisis en una odisea de crecimiento. No eres una hoja arrastrada por el viento del destino, eres un ser con la capacidad de dar nombre y propósito a cada experiencia que atraviesas. Capítulo 10. Relaciones que iluminan. Somos seres vibracionales, y nuestra energía se ve profundamente afectada por las personas con las que compartimos nuestro tiempo. En periodos de dificultad, la calidad de nuestros vínculos puede ser la diferencia entre hundirnos en la desesperación o flotar hacia la orilla.
Mantener la luz en la oscuridad requiere una gestión consciente de nuestro círculo social, y esto comienza con una tarea a menudo difícil pero necesaria: aprender a establecer límites sanos con las personas vampiro. Estos individuos no son necesariamente malintencionados, pero su dinámica se basa en la queja constante, el pesimismo crónico y la demanda excesiva de atención sin ofrecer nada a cambio. Establecer un límite no es un acto de agresión, es un acto de preservación. Cuando estás atravesando un tiempo difícil, tu reserva de energía es limitada y preciosa. No puedes permitirte que alguien la drene con negatividad innecesaria. Poner límites significa decir no a conversaciones que te intoxican, alejarte de dramas ajenos que no te corresponden y aprender a proteger tu espacio emocional. Debes recordar que no eres el basurero emocional de nadie. Al marcar estas líneas rojas, no estás siendo egoísta, estás asegurándote de tener suficiente luz para iluminar tu propio camino y eventualmente el de quienes realmente quieren caminar a tu lado. Sin embargo, el blindaje no debe convertirse en una fortaleza infranqueable. Mientras ponemos límites a lo que nos resta, debemos abrir las puertas a lo que nos suma. Aquí radica la inmensa importancia de pedir ayuda y conectar desde la vulnerabilidad. Muchos de nosotros hemos crecido con la idea errónea de que la fuerza significa autosuficiencia total, que pedir ayuda es un signo de debilidad o de fracaso. Nada más lejos de la realidad. La verdadera valentía no consiste en cargar el mundo a solas, sino en tener la humildad de decir, en este momento no puedo solo. Conectar desde la vulnerabilidad es dejar caer las máscaras de perfección y permitir que otros vean nuestras grietas. Es en esas grietas donde se produce la verdadera conexión humana. Cuando compartes tu dolor o tu incertidumbre con alguien de confianza, le das permiso a esa persona para hacer lo mismo. Se crea un puente de empatía que aligera la carga para ambos. Pedir ayuda no es cargar a otro con tus problemas, es invitar a alguien a ejercer su propia humanidad y generosidad. Las relaciones que iluminan son aquellas donde se puede ser débil sin ser juzgado, y donde el apoyo mutuo crea una red de seguridad que nos permite arriesgarnos a seguir adelante. A medida que sanas y fortaleces tu energía, tu rol dentro de tu comunidad empieza a transformarse. Te das cuenta de que al gestionar tus sombras y cultivar tu paz interior, empiezas a convertirte en un faro de luz para los que te rodean. Ser un faro no significa dar lecciones de moral ni decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Un faro no corre por toda la costa buscando barcos que salvar, simplemente permanece en su lugar, firme y encendido, proyectando su luz para que otros encuentren su propio camino. Convertirte en esa luz significa liderar con el ejemplo. Tu calma en medio del caos, tu capacidad de perdonar, tu insistencia en ver lo bueno y tu resiliencia ante la caída son los mensajes más poderosos que puedes enviar al mundo. A veces, el simple hecho de que alguien vea que tú has podido superar un día oscuro les da la esperanza necesaria para sobrevivir al suyo. Tu energía positiva se vuelve contagiosa. Cuando eliges la esperanza sobre el miedo, elevas la vibración de cada habitación en la que entras. Sin darte cuenta, tus palabras de aliento, tu escucha activa y tu presencia serena se convierten en el combustible que otros necesitan para encender sus propias antorchas. Las relaciones que iluminan son un flujo constante de dar y recibir. Al protegerte de lo que te drena, al abrirte a la ayuda de los demás y al ofrecer tu luz cuando estás fuerte, creas un ecosistema de bienestar que trasciende tu propia individualidad. No estamos destinados a atravesar la oscuridad en solitario. Busca a tu tribu, cuida a quienes te cuidan y permite que tu propia transformación sea la señal que indique a otros que la noche, por larga que sea, siempre termina cediendo ante la luz de la conexión humana. Capítulo 11. La intuición como guía en la oscuridad. En los momentos de mayor confusión, cuando las voces del mundo exterior se vuelven estridentes y contradictorias, existe una brújula infalible que todos poseemos, pero pocos sabemos consultar: la intuición. A menudo, la crisis genera un ruido ensordecedor, opiniones de terceros, noticias alarmistas
y las expectativas de la sociedad caen sobre nosotros como una tormenta de arena que nos impide ver el horizonte. Aprender a escuchar la voz interior por encima de este ruido externo no es un acto místico, sino un ejercicio de profunda honestidad y silencio. La intuición es la síntesis de toda nuestra experiencia, sabiduría y conexión con la vida, manifestándose no a través de gritos o argumentos lógicos complejos, sino a través de una certeza tranquila, un saber sin saber cómo. Para conectar con esta guía interna, es necesario crear espacios de vacío. La mente lógica es útil para resolver problemas matemáticos, pero la intuición es la que resuelve los dilemas del alma. Cuando te sientas abrumado por las opciones o paralizado por el miedo, deja de buscar la respuesta afuera. El ruido externo te dirá qué es lo más seguro o lo más aceptable, pero solo tu voz interior te dirá qué es lo más verdadero para ti. Escuchar tu intuición requiere valor, porque a veces esa voz te pedirá que te quedes quieto cuando todos corren, o que cambies de rumbo cuando el mundo te presiona para seguir adelante. Confiar en ese susurro interno es el primer paso para caminar en la oscuridad con la seguridad de quien lleva su propia lámpara. Esta confianza interna nos prepara para el desafío más grande de la fe humana: confiar en el proceso de la vida a pesar de la incertidumbre. Tenemos la tendencia de querer ver el mapa completo antes de dar el primer paso, pero la vida rara vez funciona así. Confiar en el proceso significa aceptar que el caos actual tiene un orden que aún no podemos comprender. Es entender que, así como las estaciones cambian sin que tengamos que intervenir, nuestra vida también atraviesa inviernos necesarios para que la primavera tenga sentido. La incertidumbre no es un vacío que hay que llenar con ansiedad, sino un espacio lleno de infinitas posibilidades. Cuando confías, dejas de pelear contra las puertas cerradas y empiezas a prestar atención a los caminos que sí se abren. Esta confianza no es pasividad, es una rendición activa. Es decir, hago lo mejor que puedo con lo que tengo y entrego el resto a la inteligencia de la vida. Al soltar la necesidad de controlar cada resultado, liberas una cantidad inmensa de energía que antes desperdiciabas en la preocupación. La vida no está sucediendo en tu contra, sino para ti, incluso cuando el regalo viene envuelto en un papel que parece una tragedia. La confianza es el puente que te permite caminar sobre el abismo de la incertidumbre sin caer en el vacío. Sin embargo, hay días en los que el desánimo es tan fuerte que sentimos que estamos estancados, o peor aún, que estamos retrocediendo. Es vital aprender a reconocer las señales de que estás avanzando, aunque no lo parezca. El crecimiento más profundo suele ser invisible al principio, como el de una semilla que pasa semanas bajo tierra antes de mostrar su primer brote. Estás avanzando cuando, a pesar de seguir en la misma situación difícil, tu reacción a ella ha cambiado. Si hoy tienes un poco más de paciencia que ayer, si has logrado pasar una hora sin caer en el victimismo, o si simplemente has sido capaz de observar tu tristeza sin dejar que te defina, eso es un progreso monumental. Otras señales de avance incluyen el desapego por cosas que antes te obsesionaban, una mayor necesidad de silencio y una selección más rigurosa de tus batallas. Quizá la situación externa no ha cambiado, pero tu estructura interna se ha fortalecido. El avance no siempre es una línea recta hacia arriba, a veces es una espiral que parece pasar por el mismo sitio, pero desde una altura diferente, con más sabiduría y menos miedo. No desprecies los pequeños pasos. En la oscuridad, avanzar un solo milímetro hacia la luz es una victoria absoluta. Aprende a celebrar tu resiliencia silenciosa, esa que nadie ve, pero que está reconstruyendo tu mundo desde adentro. La intuición te guiará, la confianza te sostendrá, y las pequeñas señales te confirmarán que el camino está bajo tus pies. No necesitas ver el final del túnel para saber que estás saliendo de él. Solo necesitas confiar en el siguiente paso que tu voz interior te dicte. Mantente atento, mantente en calma y, sobre todo, mantente fiel a esa sabiduría que reside en tu centro. Estás más cerca de lo que crees
y la claridad que buscas ya está naciendo dentro de ti, esperando el momento justo para revelarse por completo. Capítulo 12. Mantener la llama viva a largo plazo. Llegar a este punto del camino es un testimonio de tu voluntad. Sin embargo, la verdadera maestría de la energía positiva no se demuestra en un arranque de entusiasmo pasajero, sino en la capacidad de sostener esa luz a través del tiempo. Existe una gran diferencia entre la intensidad y la constancia. Muchas personas se acercan al crecimiento personal como si fuera una carrera de velocidad, intentando cambiar toda su vida en un solo fin de semana de inspiración. Pero la motivación es solo la chispa inicial. Lo que realmente mantiene el fuego ardiendo es la constancia sobre la intensidad. El hábito de la positividad se construye en los días ordinarios, en esos momentos donde no sucede nada extraordinario, pero eliges mantener tu frecuencia elevada. La constancia es la humilde repetición de los pequeños actos que hemos explorado. El minuto de gratitud al despertar, el límite puesto con amabilidad, la respiración consciente ante el tráfico. No necesitas hacer grandes proezas cada día, necesitas hacer las pequeñas cosas de manera inquebrantable. Un hábito no es algo que haces una vez, es algo que te define. Cuando la positividad se convierte en un hábito, dejas de necesitar un esfuerzo consciente para ser optimista, porque tu sistema nervioso ya ha sido reprogramado para buscar la solución antes que el problema. Es como entrenar un músculo. Al principio duele, requiere atención y voluntad, pero con el tiempo, el músculo se vuelve fuerte y responde por sí solo ante la carga. La constancia es lo que transforma una chispa de esperanza en una antorcha que nada puede apagar. A pesar de nuestra mejor voluntad, la vida es cíclica y es inevitable que volvamos a enfrentar días grises. Ser positivo no significa ser inmune al dolor, sino estar preparado para él. Por eso es fundamental crear un plan de emergencia emocional para futuras recaídas. Cuando estamos en medio de una crisis emocional, nuestra capacidad de razonar disminuye drásticamente. Por eso el plan debe diseñarse mientras estamos en calma. Este plan es una lista de primeros auxilios para tu alma. ¿A quién vas a llamar cuando sientas que no puedes más? ¿Qué actividad física o manual te ayuda a salir de tu cabeza y regresar a tu cuerpo? ¿Qué libro, canción o lugar te devuelve la perspectiva? Tener este plan por escrito te salva de tomar decisiones destructivas cuando la tristeza o el miedo vuelven a llamar a tu puerta. Es tu caja de herramientas personal que dice, en caso de oscuridad, rompe el cristal y aplica estas acciones. Saber que tienes un plan te quita el miedo a la recaída, porque comprendes que caer no es fracasar, es simplemente parte del proceso de aprendizaje. Una recaída es solo un recordatorio de que necesitas volver a lo básico, a ese santuario mental que ya sabes construir. Con un plan de emergencia, dejas de ser una víctima de tus estados de ánimo y te conviertes en el gestor de tu propia sanación. En este viaje a largo plazo, hay un combustible que solemos ignorar por considerarlo insignificante: la celebración de las pequeñas victorias cotidianas. Tenemos la costumbre de esperar a los grandes hitos para permitirnos sentir orgullo o alegría. El ascenso, la compra de una casa, la resolución definitiva de un conflicto. Pero si solo celebramos el final del camino, pasaremos la mayor parte de nuestra vida sintiendo que nos falta algo. La positividad sostenible se nutre de reconocer el éxito en lo minúsculo. Celebrar que hoy pudiste controlar tu mal humor, que fuiste capaz de decir no sin culpa, o que simplemente te preparaste una cena nutritiva a pesar de estar cansado, son victorias reales. Cada vez que reconoces un avance, tu cerebro libera una pequeña dosis de recompensa que refuerza el comportamiento positivo. Estas pequeñas victorias son los ladrillos con los que se construye la confianza en uno mismo. Al final de la semana, no eres la suma de tus grandes logros, sino la suma de todos esos pequeños momentos en los que elegiste la luz sobre la sombra. Aprende a aplaudirte por el esfuerzo, no solo por el resultado. La vida no es una meta, es el proceso de caminarla, y cada paso dado con conciencia merece ser honrado. Mantener la llama viva es un compromiso diario contigo mismo. No se trata de ser perfecto, sino de ser persistente. Se trata de entender que habrá días en los que tu luz sea un faro potente y otros en los que sea apenas una pequeña vela parpadeante.
Ambos estados son válidos mientras no permitas que la llama se apague del todo. Al integrar la constancia como tu ritmo, el plan de emergencia como tu red de seguridad y la celebración como tu combustible, te aseguras de que Luz en la Oscuridad no sea solo el título de un audiolibro, sino la descripción exacta de tu nueva forma de vivir. Has aprendido a navegar, has fortalecido tu espíritu, y ahora tienes las herramientas para que tu luz brille con fuerza hoy, mañana y siempre. Epílogo. Convertirse en la antorcha. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad, este es el momento exacto en el que comienza tu verdadera historia. A lo largo de estas reflexiones, hemos caminado juntos por los paisajes más profundos de la mente y el espíritu. Comenzamos en medio de la tormenta, aprendiendo que la crisis no era un castigo, sino un catalizador. Entendimos la importancia de la neuroplasticidad para reprogramar nuestro cerebro, el arte de soltar lo incontrolable y la necesidad vital de una dieta mental que proteja nuestra paz. Aprendimos que la gratitud es una ciencia, que el silencio es un refugio y que la resiliencia consiste en tener la flexibilidad del bambú. Este camino no ha sido solo una acumulación de conceptos, sino un proceso de transformación del ser. Si miras hacia atrás, a la persona que comenzó a escuchar este audiolibro, notarás que algo ha cambiado. Quizás sea una nueva forma de respirar ante la tensión, o una voz interna que ahora es un poco más amable y compasiva. Esa transformación es la prueba de que no eres un espectador pasivo de tu destino, sino el arquitecto de tu propia energía. Has dejado de ser alguien que simplemente intenta sobrevivir a la oscuridad para convertirte en alguien que sabe cómo generar su propia luz. Quiero dejarte un mensaje final sobre la capacidad infinita de renovación humana. No importa cuántas veces hayas sentido que tocaste fondo, ni cuántas veces hayas creído que tu fuego se había extinguido por completo. El espíritu humano posee una cualidad sagrada, la capacidad de volver a empezar. Somos seres diseñados para la renovación. Al igual que la naturaleza se regenera tras un incendio, tú tienes dentro de ti la semilla de una versión más fuerte, más sabia y más luminosa. Tu pasado no es una cadena, es una escuela, y tus heridas no son debilidades, son los puntos por donde finalmente la luz ha logrado entrar. Nunca es tarde para cambiar tu narrativa, nunca es demasiado pronto para elegir la esperanza. Ahora, este conocimiento conlleva una responsabilidad. No basta con comprender la positividad, hay que encarnarla. Este es mi llamado a la acción para ti. No esperes a que las circunstancias externas sean perfectas para aplicar lo aprendido. La maestría se demuestra en el barro, no en el altar. Desde hoy mismo, elige una sola herramienta de las que hemos compartido. Quizás sea el ejercicio de los 3 destellos de gratitud antes de dormir, o el compromiso de hablarte con amor durante tu próxima dificultad. Aplica lo aprendido en los pequeños detalles. Conviértete en esa antorcha de la que hablamos al principio. Cuando entres en una habitación donde reina la queja, aporta una solución. Cuando veas a alguien sumergido en su propia sombra, ofrécele el reflejo de tu calma. Al iluminar tu propio camino con coherencia y valentía, inevitablemente estarás iluminando el de todos los que te rodean. La energía positiva es el regalo más grande que puedes hacerle al mundo, porque una mente en paz es una mente que no genera violencia, que no siembra miedo y que se convierte en un faro de lo que es posible. Luz en la oscuridad no es solo un título, es ahora tu compromiso personal. Sal de aquí con la cabeza alta, reconociendo tu fuerza y honrando tu proceso. La tormenta podrá seguir soplando afuera, pero tú ya llevas el fuego sagrado en tu interior. Confía en tu intuición, descansa en tu propósito y camina con la certeza de que tu luz es inagotable. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. El mundo necesita tu luz. Ahora, ve y haz que brille. Hasta aquí el audiolibro de hoy. Gracias.